tardes, Salvador. Vamos a ver algunas de las enseñanzas del presidente Nelson en cuanto al testimonio, que está muy relacionado con lo que acabamos de ver en esta plática con Antonio. Entonces voy a compartir aquí la pantalla con estas enseñanzas que nuevamente nos ha preparado Carlos Méndez. Ya saben qué bueno es para preparar y digamos que sintetizar el material. Entonces vamos a ir viendo esta parte y haciendo algunos comentarios de estas enseñanzas del presidente Nelson, si les parece. Me parece bien. Adelante, Carlos. Bueno, en esta oportunidad pude nuevamente examinar el énfasis o uno de los tantos énfasis que ha hecho el presidente Nelson. En esta oportunidad vamos a hablar del testimonio, aprovechando que está aquí nuestro amigo Antonio. Y lo que nos vamos a conseguir en esta presentación son 10 invitaciones y con la ayuda de Víctor vamos a estudiar, a leer las primeras dos y vamos a hacer quizás algunos comentarios para poder examinarlos un poco mejor. Entonces, Víctor, podemos ir. Perfecto. Era el primer año del presidente Nelson como profeta y nos da una invitación. Dice: independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Y en la siguiente oportunidad, el presidente Nelson nos dice: abril del 2019, la batalla contra el pecado es real. El adversario está cuadriplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando a sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. Entonces, estos eran los primeros 2 años del presidente Nelson como profeta y nos dan dos poderosas declaraciones en cuanto al testimonio. Y bueno, creo que es el momento para poder compartir nuestras impresiones. Gracias, Carlos. Me llama mucho la atención en esta primera declaración, en la parte del corazón y la mente. Es muy interesante y cuando la leí me puse a reflexionar en esta parte y ciertamente es un asunto del corazón y de la mente el testimonio. Es decir, y no es un corazón o mente, es corazón y mente. ¿Qué significa esto para mí? Significa que tiene que darse o que tiene que llegar este conocimiento de alguna doctrina del Evangelio, tiene que llegar a las dos partes. Es decir, necesitamos primero recibirlo en la mente, necesitamos procesarlo, necesitamos entenderlo intelectualmente hablando, y luego necesitamos una confirmación a nuestro corazón a través del Espíritu. Entonces creo que estas dos cosas son inseparables. No sé qué opinan ustedes. Pues habla muy clarito de que a mí lo que me parece impresionante, siendo que él es un profeta, que está viendo en qué consiste la problemática que enfrentamos en los últimos días. Hoy en la mañana estuvimos en una reunión del Consejo Interreligioso donde nos juntamos con todos los directores de otras iglesias bajo la tutela de la Iglesia Católica en un programa donde ellos están buscando que se corrija o que se restituya el tejido social. Y entonces, precisamente, andan buscando, hay varias cosas que hicieron los sacerdotes jesuitas, pero lo maravilloso aquí en la iglesia es que aquí nos está diciendo cómo se restituye el tejido social. Con la mente puesta en las cosas del bien, sintiéndolas en el corazón, podemos entonces regenerar nuestras acciones, volverlas buenas, el sentir en nuestra mente las ideas buenas y las malas. Entonces eso nos hace factibles de acercarnos cada vez más a Dios, que es lo que dijo ahí: nadie nos puede despojar de lo que el Señor me ha revelado a mi mente, yo lo he sentido en mi corazón, y de las cosas que me ha ido contestando en el transcurso de mi vida. Por ejemplo, ¿quién va a poderle quitar a Antonio las respuestas que ha tenido? Nadie. Y que pase lo que pase, no se lo van a quitar. Sin embargo, Salvador nos habla de que nadie puede despojarnos del testimonio
Y en la siguiente declaración, inmediatamente vemos que el adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios. ¿Cómo podemos relacionar esto? Parece una paradoja, ¿no? Sí. Creo que cuando dice nadie, también está diciendo tú eres el único que sí. ¿Sí? Es decir, yo no puedo directamente influir o nadie puede influir en mí para despojarme de mi testimonio, sino más bien yo mismo influyo en mí para la convicción o la certeza o la seguridad que yo demuestro en lo que sé. Es decir, yo soy el que, si dudo, dudo por mí, no porque otros me hacen dudar. Si me desestabilizo es por mí, no porque otros lo hacen. Ahora, eso no implica que el adversario no esté haciendo algo, ¿no? Claramente aquí lo está diciendo, está cuadriplicando sus esfuerzos. ¿Y cómo lo hace? Pues sembrando confusión, ¿no? Sembrando confusión. Ahorita, durante la conversación con Antonio, veíamos esta parte donde él se dio cuenta, y de hecho, recordarás, Antonio, en la primera conversación que tú y yo tuvimos, yo te dije, ¿cómo es que decidiste unirte a la iglesia? Y te pregunté, tú seguramente hiciste una investigación de esta iglesia en redes sociales y encontraste mucho contenido en contra de la iglesia, dice, y te pregunté, ¿no tuvo algún efecto en ti? ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí me acuerdo. Y bueno, te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando tú hiciste esta investigación, ¿qué efecto tuvo en ti? ¿Qué efecto tuvo en mí? Bueno, el efecto no fue negativo, realmente fue de mucha curiosidad. Creo que no es de sabios conformarse con lo primero que leamos. Y eso me llevó a investigar más y más y más hasta el buscar el porqué. Realmente muchos detractores de la iglesia y muchos que atacan a la iglesia y la exponen como algo malo es porque han tenido un resentimiento o experiencias negativas y ya quieren deshacerse de la doctrina restaurada. Entonces creo que ahí quieren tergiversar todo para compensar su ego o su enojo. Que eso creo, si mal no recuerdo, son unas cosas que me dijiste aquella vez, ¿no? Que tú encontraste aspectos netamente subjetivos en los testimonios de estas personas, ¿no? Para apartarse de lo que alguna vez creyeron. Y bueno, creo que por eso me refería, Víctor, en relación con la pregunta que me hacías, que uno puede influir en uno mismo de acuerdo con lo que uno desee, ¿no? Pero no porque alguien más venga y rompa. Creo que nada ni nadie puede quitarnos el conocimiento espiritual, la certeza, lo que sabemos a través del Espíritu, nadie, sino nosotros podemos simplemente desecharlo si así lo queremos. Oye, fíjate que aquí tenemos un experto, un herido en batalla que nos puede explicar más claramente esto, y es Carlos. Carlos fue herido en batalla, lo derribaron, pero se levantó y resucitó re bien. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Tú qué piensas? Sí, sabe que algo que me hizo de verdad un clic cuando escuché el testimonio de Antonio, es que Antonio, cuando estaba en ese momento de preguntas al Señor, ¿por qué me dejaste llegar hasta aquí si esto no era lo correcto? A Antonio le ocurrió lo mismo que me ocurrió a mí, y Antonio recordó las cosas que los misioneros le habían enseñado, y yo recordé las cosas que mi madre me había enseñado. Y el evangelio está ahí y fue sembrado. Quizás Antonio lo nutrió de una manera distinta, con el conocimiento netamente del Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo lo escudriñé junto a mi familia desde los 9 años y fue inclusive un poco más amplio porque conocí el seminario, ¿verdad? Entonces, ese recuerdo en los momentos, como el hijo de Alma, ¿qué le ocurrió? Se acordó de las cosas que su padre le había enseñado. Entonces yo creo que algo que Gálatas lo dice, y Antonio lo conoce mucho mejor que cada uno de nosotros, cuando habla de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, al final del versículo dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nadie nos puede quitar ese conocimiento, ese sentimiento que tuvimos cuando escuchamos a los misioneros en el supermercado, ese sentimiento de cuando escuchamos el relato de la primera visión, y cuando hablamos de Nefi y de Amón cortándole los brazos defendiendo a los rebaños del rey, ese sentimiento nadie nos lo va a quitar. Y el rey Noé le dijo a Abinadí, retráctate de lo que has dicho. Y Abinadí dijo, no me retractaré.
Y en la antigüedad muchos perdieron inclusive hasta la cabeza por ese testimonio y podemos perder inclusive nuestra vida, pero nadie nos puede quitar lo que hemos conocido y sobre todo lo que hemos sentido. Ahora, en el entendido de que el testimonio se recibe con la mente y con el corazón, y con esta declaración de presidente Nelson, en donde dice que el adversario está cuadruplicando, hago aquí un paréntesis, me llama mucho la atención lo específico que es. No dice está multiplicando, dice cuadruplicando, es decir, 4 veces más. Sí. Tendremos que ponernos a analizar quizás en otra ocasión estas cosas tan específicas que a veces nos dicen los profetas y tratar de entenderlas, ¿no? Pero aquí me quiero ir para otro lado. Si el testimonio llega a la mente y al corazón y el adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios, ¿esto significa que está atacando nuestra mente o está atacando lo que sentimos? ¿Qué piensas, Antonio, de esto? Creo que realmente vemos el reflejo en las generaciones actuales. Al menos lo hemos visto en jóvenes que a veces es más difícil llegar a sus corazones, llegar a sus mentes con el Evangelio. Pero nos toca a nosotros formar un legado, formar a los futuros líderes de la iglesia y formar la futura generación. No permitir que la sociedad amolde a la generación joven, sino que la iglesia tome las riendas de ellos. Excelente. ¿Algún otro comentario, hermanos, acerca de estas dos declaraciones antes de pasar a las siguientes? Bueno, es interesante cómo, como dice Chava, que a veces tenemos que navegar. Hay una frase que dijo un presidente de Estaca de Tampico. Es un versito muy cortito que me voy a tomar la libertad de repetirlo acá, porque tiene que ver con esto, que tiene que ver con los vientos que llevan a las naves a diferentes rumbos. Él dijo así: impulsados por vientos de solo un rumbo, ¿por qué los veleros se van por los mares? El uno hacia el norte y el otro hacia el sur. La respuesta la saben los lobos del mar. Es el seco de velas y no raudos vientos lo que indica hacia dónde las naves irán. Y también los destinos se forman grandiosos, con fe y coraje internos del alma y no por las fuerzas que afuera se dan. Así que este viento que genera el adversario, dependiendo para dónde ponemos la vela, nos puede impulsar con mayor fuerza a mantener el conocimiento que tenemos de nuestro Padre. Víctor. Sí, Carlos. Hoy quiero comentarles, porque esta frase lo analizamos creo que con Salvador en su momento, y yo quiero decirles hoy que a veces es una percepción personal que tengo y quizás algunos no la compartirán, otros sí, pero nosotros a veces nos convertimos en secuaces, que impedimos. Si puedes colocar nuevamente la frase, Víctor, para no extraviarme. Perfecto. Dice que a veces somos secuaces que evitamos que algunos miembros de la iglesia participen del gozo y del amor del Señor. ¿Cuándo nos convertimos en secuaces? Y yo he hecho una lista de las cosas que nos faltan para obtener el poder de Dios. Y es cuando nos levantamos el primer domingo de cada mes y contamos historias, pero no testificamos. Y de alguna manera impedimos que las personas, que los miembros nuevos, quizás como Antonio, o quizás personas que están pasando por muchos desafíos, sientan el gozo y el amor del Señor. Si yo escucho el testimonio de Antonio, de su conversión, de seguro se va a sentir el Espíritu con poder y gloria, como dice Nefi, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos convertimos en esas personas que impiden. De hecho, el presidente Nelson lo dijo en el 2018. Estuve en una sacramental donde un padre le dio una bendición a su hija y la niña recibió un nombre, pero no recibió una bendición porque el padre no sabía cómo darla. Entonces, a veces nosotros nos convertimos en esas personas, piedras de tropiezo para la conversión de muchos de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Cierto. Salvador, ¿quieres comentar algo? Sí, ahí, si me dejas esa en pantalla, yo estaba meditando la frase que analizó Carlos y la vi en otra perspectiva o bajo otra luz, ¿no? Me puse a pensar ¿qué es un secuaz? ¿Y quiénes son esos secuaces? ¿Cuáles son esas armas potentes? ¿Y cuál es el objetivo que tienen?
El objetivo que tienen es que participemos del gozo y del amor. Y a mí me pareció muy interesante ver estas dos expresiones últimas, porque ¿qué es lo que sucede cuando se desestabilizan nuestros testimonios? Si vemos en la parte de arriba, está subrayado ahí en amarillo, atinadamente Carlos lo resalta de este color. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestro testimonio se desestabiliza? Evita que participemos del gozo y del amor. Contrario sensu, ¿qué significa? Cuando nuestros testimonios están estabilizados, nosotros podemos participar del gozo y del amor del Señor. Ahorita, sin decirlo con estas palabras, al escuchar a Antonio y su experiencia y la forma en que él obtuvo su testimonio, precisamente vimos esto, ¿no? Porque él dijo, pues ya no me falta nada, ya estoy completo, ¿sí? Entonces, participamos de ese gozo y participamos de ese amor cuando nuestros testimonios están estabilizados. Pero cuando permitimos que se desestabilicen, entonces perdemos el acceso a estas dos cosas. Luego, ¿quiénes son esos secuaces potentes con armas? Bueno, y yo creo que muchos de estos secuaces con potentes armas son aquellos que hoy en día, y lo digo con muchísimo respeto, están alzando su voz en contra de la obra del Señor, en contra de los ungidos del Señor. Y esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto es desde la restauración y aún ahorita Antonio, dándonos un poquito de cátedra de lo que él aprendió en sus materias de teología, dice, los santos del Señor siempre han sido perseguidos y los profetas también. Bueno, pues nosotros no somos la excepción. Entonces, hoy en día estamos siendo atacados en la iglesia del Señor, como diciéndonos, oye, es que, ¿cómo se gasta la iglesia lo de los diezmos? Oye, ¿cómo es que multaron a la iglesia? ¿Cómo es que administran tal o cual cosa? Entonces, atacando con potentes armas que pueden llegar a desestabilizar los testimonios de los santos que así lo permiten. Creo que esas son potentes armas que sí pueden llegar a tener mella en algunos. Y ahora, si recuerdan, comenté que el testimonio llega primero a la mente y después se confirma con sentimientos en el corazón. Yo entiendo de esta parte, cuando está hablando de estar armando a sus secuaces con potentes armas, entiendo que son enseñanzas o son voces, como dice Salvador, que llegan a nuestra mente o que entran por nuestra mente. No sería inteligente que llegaran directo al corazón, llegan a nuestra mente para confundirnos y entonces lo que alguna vez sentimos o lo que sentimos en este momento puede empezar a tener dudas o podemos empezar a tener dudas de los sentimientos, pero llega a través de la mente. ¿Y qué llega a través de la mente? Pues llegan las palabras que leemos, llegan las palabras que escuchamos y generalmente hemos hablado en otras ocasiones de las redes sociales, del poder que tienen para hacer el bien, pero también del alcance masivo que tienen para hacer el mal. Y entre todos estos males está el llegar a nuestras propias mentes, hablando de los santos de los últimos días, para luego confundir nuestros testimonios, y así es como veo que se pueden desestabilizar esos testimonios. Y la ventaja de todo esto es que si nosotros estamos, como lo han mencionado, estabilizados, y colocamos la vela en la posición correcta, en lugar de desestabilizar, nos proporciona un impulso positivo que nos lleva adelante. Jesucristo lo mostró en su vida, y si lo seguimos, y también muchos personajes del libro de Mormón, que a través de la dificultad confirmaron la firmeza de su testimonio, aunque parecía que estaban debilitando. Otro día lo comentábamos con Chava, a Abinadí de todos modos lo quemaron, ¿verdad? Y sí, probablemente si yo hubiera sido, oye, no, pues esto no está bien, mira, ya me quemaron, pero no, él salió fortalecido aún de eso. Y las palabras de Jesucristo desde la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos habla de la fuerza que le produjo esa oposición para salir adelante hasta salir triunfante de todo esto. Excelente. No sé si les parezca que pasemos a las siguientes declaraciones o a la siguiente. Tú nos dices cuántas, Carlos, porque todos estoy seguro que va a ir hilado. Sí, vamos adelante con las siguientes dos, Víctor. Abril del 2020, dice el presidente Nelson, ¿cómo podemos soportar semejantes pruebas? El Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Por supuesto, podemos almacenar nuestras propias reservas de alimento, agua y ahorro.
Pero igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual personal con fe, verdad y testimonio. Y en la siguiente oportunidad, en abril del 2020, dice: testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la declaración de la restauración. Ok, bastante ligadas estas dos declaraciones, ¿no? Se fijan, en la primera nos está hablando de llenar nuestro almacén espiritual y le pone 3 ingredientes que no nos pueden faltar: fe, verdad y testimonio. Y además estas 3 pues están muy relacionadas. Y en la siguiente nos habla de actuar con fe y entonces poder recibir nuestro propio testimonio. Y esto como una serie de requisitos para prepararnos para la segunda venida. Entonces habla de oración, habla de fe, habla de verdad y finalmente de un testimonio para prepararnos para la segunda venida. ¿Qué piensas de esto, Salvador? Mira, si me pones la anterior, dice, fíjate la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos soportar semejantes pruebas? Ahora ponme la siguiente. Dice que todo esto nos va a ayudar, ¿para qué? Para preparar el mundo para la segunda venida. Entonces, esto nos está diciendo que previo a la segunda venida del Señor, aunque son discursos diferentes, ¿sí? Sí. Pero ve cómo enlazamos los conceptos, es muy interesante, funciona de la misma manera unir conceptos de distintos discursos que unir conceptos de distintas escrituras, ¿sí? Entonces, si yo enlazo estos elementos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un evento futuro no tan lejano. ¿Cuál es ese evento? Segunda venida. ¿Qué es lo que va a suceder previo a ese evento? Va a haber pruebas. No te especifica cuáles. Bueno, pero sí te está dando una receta. Si me regresas al anterior, te da la receta, ¿no? Bueno, te digo que tienes que, si no quieres tener miedo, necesitas prepararte, porque ahí nos cita la escritura. ¿Cómo te preparas? Bueno, necesitas, entre otras cosas, termina diciendo, llenar tu almacén, ¿de qué? De un testimonio. Y luego, en la siguiente diapositiva, si me ayudas, dice, bueno, que si ¿cómo puedes hacerlo? Puedes hacerlo estudiando con espíritu de oración para obtener tu propio testimonio. Entonces, ve el modelo, ¿no? Me parece maravilloso y resulta muy interesante verlo en la perspectiva del momento histórico en el que vivimos, previo a la segunda venida, que es necesario que estemos cimentados en ese testimonio, porque de otra manera o vamos a estar llenos de temor o no vamos a permanecer. Antonio, ¿qué opinas de esta relación que hacemos entre la necesidad de tener un testimonio propio? Y de hecho lo vamos a ver en otra de las declaraciones más adelante, que nos invita nuevamente a obtener o a edificar nuestro propio testimonio. ¿Qué relación hay entre tener un testimonio propio con los acontecimientos que puedan venir previos a la segunda venida e incluso durante incluso ya ese acontecimiento propio de la segunda venida? Bueno, la relación que hay es fuerte. Realmente no va a haber testimonios fuertes si nosotros no venimos a Dios. Como dice ahí en Escúchalo Abril 2020, si no venimos a Él con espíritu de oración. Creo que algo bien importante es que la tierra en la que podemos sembrar nuestro testimonio es en esa tierra de humildad. No podemos venir a Dios con soberbia, con altivez, si no aprendemos a sujetarnos a Él y a doblegarnos ante Él. Un espíritu de oración es un espíritu que reconoce que nosotros humanos no sabemos nada, pero que Él sí lo sabe todo. Que nos sometemos a Él porque queremos lo mejor para nuestras vidas y porque queremos honrarlo a Él. A veces, lamentablemente, queremos formar nuestros testimonios únicamente por conveniencia, únicamente por encajar en el grupo o por simplemente ser parte de Él. Pero queremos fortalecer nuestros testimonios principalmente para estar preparados para la segunda venida. Creo que testimonios fuertes harán que pasemos las pruebas más fáciles. Excelente. Hermano Alvaradejo, su punto de vista acerca de esto. Bueno, mira, el tema otra vez nos lleva a puntos esenciales, ¿no? Estamos hablando de que sí hay eventos, de que estamos en medio de ellos, de que las fuerzas están aumentadas en su esfuerzo de
de que no lleguemos, pero en mi opinión, el primer principio que se menciona tanto en el Evangelio como en todos lados es la fe. Y la fe se mide por nuestra obediencia a las leyes. Entonces, si le cambiamos la palabra fe por obediencia a las leyes, a la declaración, nos menciona que la mejor práctica, ¿verdad?, es de la restauración, y es que actuemos obedeciendo todas las leyes, y entonces seremos bendecidos para porque vamos a recibir el testimonio al obedecer estas leyes que hemos convenido que vamos a obedecer. Entonces, la fe se mide por nuestra capacidad de llevar a efecto los convenios o caminar por la senda de los convenios que se nos han hecho, y entonces recibiremos todo lo que él está mencionando y estaremos preparados para la segunda venida. Víctor, tu micrófono. Gracias a todos. Carlos, ¿qué va a pasar si no tenemos ese testimonio fuerte del que habla el presidente Nelson? ¿Qué va a pasar si no lo tenemos en los siguientes años? Sí, yo les voy a responder con experiencias personales que he visto en mi núcleo más cercano. Y es que la prueba va a llegar. Las pruebas van a llegar. Y cuando la prueba llega, no hay chance para prepararnos. Ya se acabó el tiempo. Ya la prueba ya está ahí. Y yo he visto un caso en especial, o sea, algo que estamos viendo con mucha recurrencia dentro de la iglesia, y es que hay hermanas o matrimonios jóvenes que se casan y el sacerdocio viola los convenios y deja a esta hermana sola muchas veces con niños. Y la hermana, por lo general, lo que yo he visto es que se va de la iglesia, se aleja, incluso dejando de usar aquellos garmen que la protegen, dejando atrás sus convenios. Y aunque no suele ocurrir siempre, lo que yo noto es que muchas veces el testimonio no está firme cuando la prueba le haya tocado. En mi caso, yo afortunadamente junto a mi esposa nos tocó una prueba que fue el fallecimiento de nuestra hija, y afortunadamente la lámpara tenía aceite. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque muchos dentro, inclusive a pesar de conocer el plan de salvación, se van cuando la prueba del fallecimiento de un ser querido llega. Entonces, hay algo que Antonio ha dicho en su testimonio, y lo dice aquí en este mensaje de escúchalo. Aquellos que estudien, número 1, estudiar, y luego actúen con fe. Son dos cosas que van de la mano. No nos sirve de nada estudiar y nunca actuamos. Entonces, el momento para prepararnos es ahora, porque el momento de la prueba va a llegar. Y como dijo el presidente Monson, si acumulamos suficientes ayeres vacíos, o si dejamos todo para mañana, descubriremos que hemos coleccionado muchos ayeres vacíos, dando a entender de que dejamos siempre para mañana, y el propósito hoy, como lo ha dicho el hermano Albaradejo, es de obtener un testimonio propio, no irme a la misión porque mi papá o mi abuelo fueron, no, es un testimonio propio. Entonces creo que es importante, y la única manera de sobrevivir, Víctor, espiritual y físicamente para las pruebas que vienen en preparación para la segunda venida es esa, no encuentro otra. Gracias, Carlos. Esto me hace pensar que las pruebas pasadas quizás no han sido nada en comparación con lo que pueda venir, pero no quiero ser fatalista. Pero también te sale bien, Víctor. Se me está pegando, hermano Albaradejo, ya se me está pegando. Hermanos, ¿algún comentario concreto de estas dos declaraciones antes de pasar a las siguientes? Bueno, un comentario que hizo hace muchos años el Elder Packer, él hablando metafóricamente, mencionó algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto lo que nos está diciendo el presidente Nelson está muy enfocado en lo que es la ley. ¿Cuál es la ley? Pues la fe que tenemos para vivir la ley y recibir la bendición.
Y entonces él, hablando contra los que dicen que ¿por qué te preocupas por la ley? Sigue adelante, mira, prepárate, haz lo que tienes que hacer, lo que es de la fe, pues es fe. Dale a César lo que es de César y a Dios a ver cómo te va. Pero el Elder Packer dijo, ¿qué tal que hiciéramos una votación contra la ley de la gravedad viajando en un avión y votáramos en contra? Entonces, lo que nos muestra en esto es que tenemos que tener cuidado porque la declaración profética aquí está muy clara. Métele por la senda de los convenios y ahí vamos a medir tu fe. Y una vez medida tu fe, vienen las bendiciones, porque está prometido que el que obedece la ley, y entonces tu testimonio va para arriba, sube, y tu impulso positivo también sube, y no puedes derribarte nada. Excelente. Me gustaría leer algunos de los comentarios de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, antes de pasar a las siguientes declaraciones. La hermana Januaria dice, gracias hermano, realmente este programa es de lujo, sus enseñanzas son poderosas. Por favor, Oye, ¿qué nos hace usted, hermana? Víctor, Sí. hubo un comentario previo que alcancé a ver de la hermana Torrelio que decía que Antonio no iba a batallar aquí, que en este canal no iba a batallar para encontrar alguna seguidora o algo así. Bueno, ¿ya le dijiste que ese era el propósito de invitarlo, Salvador, o no? No. Gracias por el esfuerzo. Excelente. La hermana, no es hermana, relaxoterapia. Yo creo que sí. Sí, es hermana, ok. Dice, qué clase maravillosa, saludos desde Brasil. Un saludo, hermana, relaxoterapia. Blanca Olivares dice, es un honor y una gran bendición recibir esta gran enseñanza de verdaderos siervos del Señor. Muy agradecida de haberles encontrado. Qué gusto, hermana, que se sienta así y que de alguna manera podamos servirle. Hernán Bravo dice, interesante tema, saludos desde Chile. Y también dice la hermana Lucia Hernández, hola hermanos, gracias por enseñar esta doctrina, que nuestro Padre Celestial los bendiga, saludos. Y dice Clara Guido, pienso que si las pruebas fueran semejantes, sería como una segunda o N oportunidad. No hemos pasado. Creo que la dificultad marcarían un cierto progreso. Se tiene más poder. Es decir, estoy entendiendo, hermana Clara, que entre más grandes sean las pruebas, estamos preparados para recibirlas y tenemos el poder para afrontarlas. Dice Carla Campos, hoy vi un mensaje del presidente Monson que decía un matrimonio que está en dificultades no necesariamente debe terminar en divorcio y disolución del sellamiento. Debemos trabajar duro por nutrir nuestro testimonio para que no sea quebrantada por las distintas dificultades, que de hecho vendrán más en los días venideros. Justo lo que estamos hablando, ¿no? Y esta sería alguna de esas pruebas posiblemente. Dice la hermana Noemí Muñoz, Satanás sabe que está llegando a su fin, por eso está atacando aún más. Y también reconoce a los escogidos y los ataca para que no sigan la verdad. Aquí me gustaría que alguien nos dijera por qué el presidente Nelson dice que Satanás está cuadruplicando sus esfuerzos. Me quedó mucho eso en la mente. Si alguien tiene alguna idea de por qué, se lo agradeceré. Sí, me surge la inquietud, ya con el que lo mencionaste, ¿no? ¿Cómo lo mide o si es algo metafórico? Sí, tendremos que analizar esa parte. Es una fórmula, permítanme, es una fórmula matemática directamente proporcional a la distancia que nos separa de la segunda venida. Ah. ¿Quiere explicar más, Juan Alvarejo, o lo dejamos para otro programa? Lo podemos dejar para otro programa porque es más o menos, pero si lo revisan, la distancia en un sistema de ejes por una ecuación lineal, la distancia es inversamente proporcional a la distancia que lo separa o directamente proporcional. En el caso que él nos menciona, el aumento de actividad de él es directamente proporcional a la distancia que nos separa del evento. Entonces, ¿Satanás sabe cuándo?
lo van a amarrar en una de estas. Entonces, a medida que él se da cuenta que ya lo van a amarrar, pues está suelto, ¿verdad? Quiere aumentar todo lo que puede hacer y por eso tiene que ver con el tiempo que le queda, la proporción de intensidad de su actividad. Víctor, y no es la primera vez que el presidente Nelson habla de cuadruplicar los esfuerzos de Satanás, lo ha dicho varias veces. Y de hecho, en el énfasis que vimos sobre Satanás y el enemigo, ¿te acuerdas, Salvador? Que leímos muchas frases similares del presidente Nelson, así que no es la primera vez que lo dice. Sí. Qué interesante, Carlos. Gracias por comentarlo. ¿Les parece si pasamos a las siguientes dos? Sí. Adelante, Carlos. Que Dios prevalezca, octubre del 2020. Cuando hablamos de recoger Israel en ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Y luego, ese mismo año, pero en octubre, dijo específicamente a las hermanas, esto es un mensaje para las hermanas, a coger el futuro con fe. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Tiene que ver mucho con una frase que vimos anteriormente. Habla mucho de preparación, me está llamando mucho la atención, que relaciona mucho la preparación con un testimonio fuerte. Carlos, ¿cómo interpretamos estas dos declaraciones? Bueno, el Manuel Baradejo ha hecho bastante énfasis, pero es para los eventos que vienen. Yo creo que ahorita una de las cosas que hace distinto los ataques de Satanás con respecto a civilizaciones pasadas es que ahorita hay muchas más herramientas tecnológicas accesibles a esta nueva generación. Y creo que Satanás está, bueno, ya lo está haciendo, ha desdibujado de una manera muy experta la línea entre la verdad de lo que no es. Y esa línea en la actualidad, en términos cibernéticos, se llama inteligencia artificial. Hay cosas que uno cree que son verdad y no son verdad. Y la inteligencia artificial lo está haciendo actualmente. Y yo creo que esa es una de las armas que está utilizando Satanás actualmente. Hay unas cosas, hay un mensaje que Leider Begnar, que es un apóstol que comparto con Antonio, para mí es uno de los preferidos, habla de las cosas como realmente son y habla de esto, de la tecnología, busca desdibujar la realidad, haciéndonos creer que, tranquilo muchachos, falta mucho para que venga el Señor. Nadie sabe cuándo venga el Señor. Lo del testimonio, yo sé, y tú sabes que es verdad, pero tranquilo, tienes tiempo todavía. Entonces, creo que una de las cosas que están haciendo pensar a nuestros jóvenes, una que tiene tiempo y otra que están viviendo una realidad que es completamente una fantasía, una ficción. Víctor, sí, adelante. Nuestro amigo Antonio Mávil necesita salir en este momento, entonces pues simplemente despedirlo del programa, ¿no? Estás despedido, Antonio. Hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Mañana me toca trabajar y tengo que despertarme temprano y dormir temprano, pero en verdad me quedo con un buen sabor de boca. Muchísimas gracias por la invitación y pues sigo viendo esto mientras manejo porque quiero seguir escuchándolos y en verdad espero que pronto nos volvamos a ver. Ok, si puedes solamente escúchanos para no distraerte mucho mientras manejas, Antonio. Claro. Saludos, Víctor. Antonio, cuídate. Un gusto reconocerte, Antonio. Nos vemos, hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido, la verdad, un gusto que nos hayas acompañado aquí en la luz de la restauración. Aquí tienes tu casa. Gracias. Y gracias por las experiencias que compartiste con nosotros, porque a través de ti hemos podido llegar a percibir el poder de Dios. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, seguimos entonces. Yo me iba a referir a lo siguiente, hermanos. En las declaraciones anteriores nos habla de una preparación personal. Nos está instando a fortalecer nuestro testimonio. Pero específicamente en esta ocasión nos habla de edificar la fe y el testimonio de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Es decir, nos está hablando ya de no solo una responsabilidad para con nosotros mismos,
sino de una responsabilidad para con los demás. ¿Qué opina de esto, hermano Alvaradejo? Fíjate que es una obra donde el individuo se define, ¿no? El individuo se define y obviamente a medida que su posicionamiento espiritual en el reino queda definido, entonces, como las computadoras, esa persona, como lo menciona el presidente Nelson, que espiritualmente está fortalecida, entonces todos los programas corren bien en su vida, como una computadora que tiene todas las características. Corre la obra en el templo, corre la administración, con todas las actividades que tenemos que hacer para preparar al mundo para la segunda venida. Así que creo yo que el enfoque que él está poniendo es que, pongamos un ejemplo, me encantó a mí lo que ha puesto Salvador sobre la mesa, de que el presidente ha dicho que el libro de Mormón es el manual de sobrevivencia, ¿no es cierto? Y claro que sí, si yo tengo el Espíritu Santo y enfrento calamidades que van a venir, el Espíritu me va a guiar para dónde ir, qué hacer y qué decir. Pero si no tengo el Espíritu Santo, voy a patinar horriblemente y voy a empezarlo a buscar y me voy a desesperar. Y como estaba mencionando Carlos, en ese momento ya cual preparación me van a agarrar ahí mal parado, ¿no? Y entonces lo importante ahora es prepararnos para tener el Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo mencionó, hay que recordar siempre a Jesucristo y entonces el Espíritu va a estar con nosotros. Genial, eso está genial, oye. Carlos, ¿qué opinas de esta responsabilidad que nos hace recordar el presidente Nelson respecto al testimonio de los demás? Sí, sabes que yo analizando esta frase en especial, me fui a la familia, una proclamación para el mundo y de las responsabilidades de los padres. La familia dice que los hijos tienen necesidades físicas y espirituales. La física es más responsabilidad de uno de los dos padres. Yo no voy a entrar en esa conversación, pero la espiritual es una responsabilidad del otro padre principalmente. Y ahora sí voy a entrar en ese tema con un comentario o una frase del presidente Nelson en el discurso que se llama Acoger al futuro con fe, en el que hago mención en la siguiente lámina. Dice, hablando a las hermanas: por favor, sigan adelante su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos, cosechará recompensa para las generaciones venideras. Entonces les está hablando directamente a las hermanas que deben vigilar, inculcar y cosechar para las generaciones venideras. Entonces, algo que he visto con preocupación es cómo estas corrientes filosóficas del mundo hablan de la mujer como empoderada. Sal del hogar, empodérate, estás al mismo nivel que el hombre. De hecho, puedes ganar lo mismo que el hombre, pero sal del hogar, tú también tienes derecho a trabajar. Si estudiaste una carrera, tienes derecho a ejercerla. Sal del hogar. Y aquí en este mensaje, el presidente le está hablando directamente a las hermanas y les dice, ustedes tienen que vigilar, inculcar y posteriormente cosechar. ¿Y qué pasó con los 2000 jóvenes de Élaman? ¿Qué los llevó a ellos a tener la confianza que tenían? El recuerdo de lo que sus madres les habían dicho. Y creo que una de las cosas que estamos viendo en la actualidad es que muchos jóvenes no tienen ese recuerdo, simplemente no tienen esa enseñanza por parte de sus madres, por diferentes motivos. Pero creo que me quedo con eso. Edificar lleva tiempo. Destruir lo puede hacer en cuestiones de minutos. Excelente. Y aquí percibo esa preocupación de un profeta. Él mismo lo dice con esas palabras. Me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Es un profeta que está preocupado por nuestros testimonios, porque seguramente, hablando no de manera individual, sino de manera colectiva, no estamos aún a la altura o con un testimonio tan fuerte como el que se necesita para los acontecimientos previos a la segunda venida. ¿Les parece si pasamos a las siguientes, a menos que tengan algún otro comentario de esta?
Vamos a la No, siguiente. Perfecto. En abril del 2021, el presidente dijo: mis queridos hermanos y hermanas, la fortaleza de la iglesia reside en los esfuerzos y testimonios siempre crecientes de sus miembros, y es en el hogar donde mejor se cultivan esos testimonios. Y posteriormente dijo, en octubre del mismo año, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Qué y par de esa, declaraciones, ¿no, hermano Alvarado? ahí está muy interesante porque nos revela cuál es la situación que estamos viviendo. Porque él ya, aún antes de estos mensajes, nos ha dicho que bueno, descansen, prepárense, tómense sus vitaminas porque se va a requerir un esfuerzo, ¿no? Se va a requerir un esfuerzo y creo que la aplicación del esfuerzo está llegando ya, ¿no? Y entonces, ¿dónde debemos hacer todo eso? En el hogar. Nosotros estamos acostumbrados a que en el grupo de la capilla el esfuerzo es menor, ¿verdad? Si yo no voy a hacer el aseo, otros llegan y lo hacen. Pero a ver, no haga el aseo en la casa, a ver quién va a llegar a hacerlo. No va a llegar nadie, usted lo tiene que hacer. Igual es con el evangelio. Tenemos que depender de la fuerza en el hogar, en nuestra preparación de obediencia a las leyes, o sea, la fe. Y una vez que obedecemos las leyes, ¿cómo crece el testimonio? Pues te llega la bendición y dices, ahí está él, porque lo que prometió lo cumple. Y yo quiero decirles esta noche, esto es cierto. Si usted obedece las leyes, la bendición llega. ¿Por qué a veces pensamos que no va a llegar o que llega lento? Porque estamos lentos nosotros en obedecer la ley. Y creemos que todo está bien, que hoy día de tanta modernidad, la fe no se necesita tanto porque si hay un problema de salud me voy al hospital. Y cuando en mi época no teníamos nada de eso, pues yo tenía que acudir a Dios a fuerza porque pues no había más, ¿no? Y ahora no, pues ahora ya voy con mi seguro de gastos médicos y me arreglan. O necesito hablar con mi hijo y no sé dónde anda, le hablo al celular y ya está, ¿no? Antes no teníamos, se iba y no había ni acceso a otros sistemas de comunicación y o daba al padre, decía, padre, cuídamelo, ¿verdad? Y cuando llegaba bien, nuestro testimonio aumentaba. Entonces, hoy tenemos que multiplicar nuestro esfuerzo para vivir la ley, que eso es la fe, y entonces recibir la bendición. Y lo está diciendo con todas sus palabras, la preparación espiritual, o sea, pensar en Jesucristo para tener el Espíritu siempre con nosotros. Excelente. Y este par de declaraciones hablan de esfuerzo y hablan de, la siguiente la pongo, pero habla de medidas extraordinarias. ¿Qué podríamos entender por medidas extraordinarias? La palabra lo dice, ¿no? Cosas diferentes a lo común o cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer. Pues lo que estamos acostumbrados a hacer es andar sin el Espíritu, y lo extraordinario es que ahora andemos por el Espíritu. Ahí está. ¿No debería ser eso lo común para todo miembro de la iglesia, hermano Alvaradejo, y que lo extraordinario fueran cosas diferentes? Claro, bien lo mencionaste, debería ser. Pero no es, porque si tuviéramos el Espíritu Santo, conoceríamos la verdad de todas las cosas. Y estaríamos preparados. Podríamos entender que tenemos que hacer cosas extraordinarias para poder tener el Espíritu Santo, porque son cosas que quizás no hemos logrado hacer. Exactamente. ¿Y qué es lo extraordinario? Ahora sí, pensar siempre en Jesucristo, no cada vez que leemos las Escrituras y oramos, sino siempre, y siempre, o sea, asegurarnos de que estamos poniendo a Jesucristo enfrente de nosotros al enfrentar la vida, ¿no? ¿Cómo lo haría él? Pues yo lo hago. Salvador, ¿qué opinas de estas cosas extraordinarias que nos pide presidente Nelson? Me resulta interesante estar escuchándolos con atención. Yo lo veo de una manera, quiero verlo
diferente. Hemos hablado de este tema previamente, ¿no? Y hemos tomado algunos minutos sobre que nosotros, dijo el presidente Nelson, somos el pueblo que el Señor vio investidos con poder y gran gloria. Entonces, si somos parte de esta visión, si estamos en esta época, si estamos en este punto de maduración, me parece que el don del Espíritu Santo es algo que lo tenemos y que muchos lo usamos. No quiero generalizar a todos o que no lo usamos o que no hacemos uso de ese don o que no seguimos sus impresiones. Yo creo que sí, muchos de los santos de los últimos días que están aquí, que estamos hoy reunidos escuchando y conversando, analizando estas palabras, estamos esforzándonos muy, muy fuertemente por tener el Espíritu Santo. Entonces, quizás para algunos las medidas extraordinarias sí sean de entrada tener el Espíritu Santo, pero para otros creo que puede ir más allá. Todo depende del nivel espiritual en el que estemos, ¿no? Creo que va más por ese punto. En el nivel espiritual en el que yo esté, va a depender la medida extraordinaria que yo tenga o no. Entonces, ¿qué cosas no he hecho antes? Por ejemplo, me llama la atención esto que dice, porque cuando él hizo la invitación, vayan al templo como nunca antes hayan ido. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar ahora que nunca hemos tomado? Bueno, quizás si yo iba una vez al templo al mes, pues ya voy 2, ¿sí? Si yo leía el libro de Mormón una vez al año, pues ya lo leo 2 veces al año. Si yo no escucho todos los programas de La Luz de la Restauración, ahora voy a escucharlos todos. Claro, y es muy interesante, fíjate, si un misionero encontrara todos los días a los Antonios que andan sueltos, sería una obra maravillosa, nada más por el cambio de seguir al Espíritu Santo. Entonces, son cambios que parecen normales y lo encontraron y lo bautizaron, pero yo lo comento porque en el proceso de trabajar con misioneros, cuando un misionero se pone la meta de trabajar guiado por el Espíritu, vienen los milagros. Se bautizaban entre 450 y 800 conversos por mes, cosa que ahorita no se da por las diferentes causas que hemos hablado, pero de que hay Antonios sueltos por ahí están, y que hay que encontrarlos, sí, y se va a encontrar a medida que hacemos medidas extraordinarias para tener el Espíritu Santo en forma continua, ¿verdad? Que es lo que creo yo que nos falta en forma general. Ahora, Víctor, ¿qué te parece si hacemos esto? Muchos de los santos que estamos aquí siguiendo esta transmisión, hemos escuchado estas palabras del presidente Nelson y quizás algunos de nosotros hemos implementado medidas extraordinarias. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestros amigos, por ahí está Gris, José Luis, Carla, Cristian, Claudia, Jara, ¿qué medidas extraordinarias han implementado ustedes en su vida para fortalecer su testimonio? O cuáles han venido a su mente y tienen pendiente, tal vez. O cuáles podemos también hacer, ¿no? Que Entonces, detectamos. si nos ayudan con esto y empezamos a hacer un repaso, Víctor, de acuerdo con los comentarios, creo que entre todos podemos hacer ahí una fuerza y crear un impulso espiritual positivo, ¿no? Que nos puede empezar a dar luz sobre qué cosas podemos hacer y que no caigan en lo abstracto, ¿no, Carlos? Que tú me dices, oye, yo no soy abstracto, yo soy más pragmático. Vamos a esa parte de la aplicación del principio. Y me gustaría comenzar, Salvador, con el primer comentario de cosas que podemos hacer que yo, de manera personal, comencé a indagar si el presidente Nelson nos dijo que nosotros somos lo que Nefi vio. Y yo quise saber si yo era uno de esos. o cómo podía ser, porque hablamos mucho del poder y la gloria, y hablamos mucho quizás de manera jocosa, pero en verdad me falta poder. Tengo el poder, o qué puedo hacer para obtener el poder. Y en el último mensaje del presidente Nelson, él dijo: sé que su poder está descendiendo sobre su pueblo que guarda los convenios. Ya está, guardar los convenios, y sobre los que guardan los convenios, ese grupo específico que guarda los convenios es el que está obteniendo el poder que otorga el Señor. Es decir, Nefi vio los que guardaban los convenios.
porque eran los que tenían poder y autoridad. Entonces, eso me da a entender a mí de que una de las cosas que debo hacer es lo que continuamente se remarca en este canal, es el guardar los convenios, ir por la senda de los convenios. No solamente obedecer, sino amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, que es lo que ustedes van a conversar el próximo domingo. Entonces, es aumentar la capacidad guardando los convenios. Es la única manera que yo pude encontrar para decir y poder decir en dónde estoy yo y en dónde necesito estar. Y fíjate qué interesante lo que hemos estado comentando de las medidas extraordinarias, y ciertamente no es lo mismo para mí que para hermano Alvaradejo, que para Salvador, que para Carlos o para cualquiera de ustedes. No podemos ser medidos de la misma manera. Yo creo que el mensaje es que subamos el listón, o que el presidente Nelson nos está subiendo el listón para que nosotros hagamos un esfuerzo más. Tenemos ya algunos de esos comentarios de los hermanos en cuanto a medidas extraordinarias. Dice la hermana Verónica, un cambiar fue esta clase. Entiendo que empezó a ver la luz de la restauración. Dice... ¿Se le cortó a Víctor o soy yo? Se le cortó a Víctor. Sí, se le cortó a Víctor. Dice la hermana, trato de asistir al templo una vez por semana. ¿Ya regresaste, Víctor? Sí, ya regresé. Sí, dice también Alexis, mi historia familiar y ministración de mis hermanos. Eso es lo extraordinario para Alexis. Alex dice ayunar con más constancia para recibir mayor poder y fortaleza para resistir los dardos. Y dice Patricia, ir al templo cada mes y trabajar como obrera en el templo. Entonces, si se fijan, alguien dice, para mí algo extraordinario es ir una vez por semana al templo, para alguien más dice es ir una vez al mes, ¿no? Entonces, por eso digo que no podemos ser medidos con la misma vara. Sí, que en este caso, por ejemplo, Víctor, el hermano Alvaradejo vive a 5 minutos del templo. O sea, si el hermano Alvaradejo no va 2 veces al día al templo, no se le perdona. Ya me siento mal, ¿no? Pero si alguien que vive en nuestro distrito, que vive a 2 horas o 3 horas, un viaje que implica cierta organización y cierta inversión de tiempo y de recursos económicos, y que tienes una familia de 5 y a lo mejor un salario no tan holgado, pues no es tan fácil ir al templo e ir una vez al mes, pues ya es, el Señor ve el sacrificio como si fuera el de la viuda, ¿no? Claro. Y tenemos algunos otros, dice Laura Contreras, tener el espíritu y dejarme guiar por él, ir al templo y hacer mi obra genealógica. Dice también Patricia, no pelear al espíritu cuando lleguen pensamientos para actuar. Qué difícil es a veces. Muy bien. Y yo me quedaría, aumentaría ese comentario tan bien planteado, es ¿cómo nos va con el ayuno de enojo? Ese sería algo bien extraordinario, ¿no? Que ya no nos enojemos. Híjole, porque de lo que vimos en los comentarios de aquella vez, del enojo, me parecía un común denominador, ¿no? Cierto. Dice Rubís, es un privilegio poder verlo siempre. Tengo mis alertas. Mis medidas extraordinarias, ser obrera en el templo. Voy cada semana. Hacer el ayuno de corajes. Ese es exactamente. Dice Clara, en su momento devoré las escrituras, ayuné mucho, cambié a medida que aprendí y comprendí las escrituras. Muy bien. Dice también Orieta, guardo el día de reposo ayunando como el Señor lo manda. Claudia Jara, asistir al templo. Yo trabajo en el templo y me siento mucha paz y felicidad. Me siento en el cielo. Esas son algunas de las respuestas que tuvimos a este desafío, Salvador. Y si se fijan, hay cosas en común, ciertamente, pero cada quien tiene esas cosas extraordinarias que la palabra lo define, ¿no? Es algo diferente a lo que yo venía haciendo. No es algo diferente a lo que hace mi obispo o algo diferente a lo que hace mi vecino o mi cónyuge. Es algo diferente a lo que yo venía haciendo. ¿Les parece si continuamos con las siguientes declaraciones? Adelante.
Abril del 2022 dijo: un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su evangelio. Y luego dijo: se lo ruego a ustedes ahora, a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su evangelio. Trabajen para conseguirlo, nútranlo de manera que crezca, aliméntenlo con la verdad. No lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. Al hacer del fortalecimiento continuo de su testimonio de Jesucristo su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Wow. Nos dejó mudos. Me vino aquí un pensamiento inmediatamente en esta primera declaración del poder del ímpetu espiritual, donde dice que puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Muy relacionado con otra declaración que ya habíamos visto, ¿no? Que el testimonio puede desestabilizarse. Aquí utiliza otra palabra y dice desmoronarse. Pero aquí la condición, como bien decía Salvador hace un rato, decía, no es que alguien nos pueda quitar el testimonio, somos nosotros mismos. Y aquí dice cómo. Dice, un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. No estamos hablando de que van a pasar años. Una velocidad aterradora me hace pensar que en cuestión de semanas estamos fríos, por no decir fritos. ¿Qué opinan de esto? Oye, yo tengo una pregunta, Víctor. No sé si el presidente Nelson, cuando está diciendo que debe ser nutrido diariamente por la buena palabra de Dios, se refiere a la buena palabra, a este programa, o se refiere a algo más. Ahí está el logo, mira, la buena palabra. Sí, esa pregunta ni se pregunta. Oye. Claro, claro. Está muy interesante, Víctor, lo que mencionas, ¿no? Una velocidad aterradora. ¿Cómo el presidente Nelson utiliza esos calificativos para ilustrarnos claramente, ¿no? Y efectivamente, y díganme si no, y yo me declaro el primer culpable, que a veces un día no leo las escrituras. A veces un día se me pasa y bueno, sucede algo, ¿no? O sea, no es que no suceda nada, sí sucede algo dentro de nosotros cuando no somos nutridos por la buena palabra. Y esto lo quiero invertir. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando sí nutro diariamente mi testimonio con la buena palabra? ¿La velocidad se invierte? Yo creo que es cómo va esa ley de la física, hermano. Dijo que una fuerza opuesta es que va en el sentido contrario. Ah, sí, cuando un cuerpo choca con otro, se disparan en sentido contrario, pero con la misma intensidad de fuerza. Esa ley. Bueno, creo que puede suceder lo mismo con nosotros, ¿no? Y aquí creo que hay una invitación implícita al presidente Nelson. Bueno, y aquí les platico de las dos bolas que chocan, que lo define Gálatas, pero rete bien. Gálatas dice en el capítulo 5, versículos 16 y 17, digo pues, andad en el espíritu. Y nosotros, ahí está una bola, el espíritu, y la otra que choca, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí están los dos, que cuando nosotros andamos en el espíritu, podemos rechazar rete bien todo lo que la carne nos quiere empujar a hacer, ¿verdad? Y ahí no, ¿qué serán las cosas de la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne que pensamos que no hay que controlar? A mí me llaman la atención estas declaraciones que nos avientan a áreas que no son de atención cotidiana. Como él lo menciona, cuidado, porque algunas de estas nos pueden precipitar, como dice él, aterradoramente, ¿no? A perder lo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día nos está empujando todo el tiempo hacia los deseos de la carne. Si andamos en el espíritu, entonces ya esto puede compensarse y se repelen con una intensidad, pero en sentido contrario.
Y fíjense, esta declaración que tenemos en pantalla, si no mal recuerdo, cuando dice se los ruego a ustedes ahora, es porque él estaba haciendo referencia a un discurso que tuvo, no recuerdo si con los jóvenes o con los jóvenes adultos solteros, creo que con estos últimos, También en donde los invita precisamente a fortalecer, a hacerse cargo de su propio testimonio, ¿no? Entonces, ahora dice, los invito también a ustedes. Y aquí me llama mucho la atención que diga, no lo mezclen con las filosofías falsas de los hombres y mujeres incrédulos. Esto me suena mucho a lo que comentábamos hace algunos minutos de las cosas que pueden llegar a nuestra mente. Es decir, aun cuando en nuestra mente tengamos un testimonio del Evangelio, si dejamos que entren o si lo mezclamos con las filosofías falsas de los hombres y mujeres incrédulos, entonces es cuando este puede también empezar a desvanecerse. ¿Qué opinan de esto, Carlos? Sí, ¿sabes qué? Si me puedes colocar la anterior, la frase anterior, creo. Sí. Listo. Dice que un testimonio no es nutrido, que no es nutrido diariamente. Y aquí hago el énfasis nuevamente en los padres. A veces, o no a veces, suele ocurrir así, los niños y jóvenes no son nutridos por sus padres, estos testimonios. Y es responsabilidad de los padres nutrir ese testimonio en el niño. Y siempre hago énfasis en esto en mis intervenciones dentro de la iglesia, porque suele ocurrir un cambio increíblemente negativo cuando un niño pasa de la primaria a los jóvenes y llega a una edad de 16, 17 años. A veces las cosas se les olvidan. Literalmente comienzan a hacer cosas que uno nunca se imaginaba, y uno puede percibir que en el hogar no se trabajó, no se nutrió y no se alimentó ese testimonio. Y ahí es donde yo hago énfasis, porque lo que yo he visto en la actualidad con mucho terror es los primeros obsequios que se le dan de manera material a los niños. ¿Cuál es el primer obsequio? Cuando yo cumplí 12 años, mi padre me regaló una Biblia de tapa dura, con una dedicatoria. Él era nuevo converso, al igual que yo, en la portada de la Biblia. Ese fue el regalo que yo recibí a los 12 años. ¿Cuál es el regalo que damos ahorita a niños de 7 años? Un celular. El siguiente regalo es una tablet. El siguiente regalo ya va más avanzando, pero siempre en la misma línea. No hay obsequios que puedan perdurar, que puedan afianzar un testimonio en ese niño. Cuando ese joven tenga 16, 17 años, ese joven no se va a la misión. Y ahí comienzan las lamentaciones de los padres. Y ahí viene la escritura de Doctrinas y Convenios, dice, no les has enseñado a este niño en el hogar las cosas que te he dicho, en verdad. Las cosas que aprendiste no se las enseñaste. Entonces, el niño no puede nutrir de manera voluntaria ese testimonio. Nosotros como adultos, en este caso los padres que tienen hijos en Sion y que son responsables de estos niños, son los encargados de que la nueva generación crezca con un testimonio firme y puedan prepararlos de alguna manera para los días terribles que vienen. Porque de manera rápida, a lo que ese niño salga de la secundaria, se fue, lo perdimos. Y lo está diciendo a una velocidad impresionante. Así es. ¿Algún otro comentario de este par de declaraciones, hermanos? Que son las últimas. Estamos llegando casi a 3 horas de transmisión. Entonces ya nos vamos encarrilando Pero Víctor, Chava tiene la culpa, man. Sí. Él es el culpable. Aquí está el culpable. Acuérdese que hermano Alvarejo y yo en 2 horas nos aventamos todo un discurso del presidente Nelson. Entonces ya sabemos quién es. Bueno, yo me gustaría hacer un comentario a lo que se ha dicho. Después de los 2 versículos de Gálatas, el versículo 18 está impresionante. Y los demás también, pero dice, fíjense lo que dice, por eso la recomendación del presidente Nelson. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate el tamaño de la importancia de estar bajo la guía del Espíritu Santo. Si sois guiados por el Espíritu, y entonces mi mente se va rapidísimamente hasta a ver a Nefi ahí junto a Labán, diciendo, ¿qué hago? No, pues móchale la cabeza, ¿verdad? ¿Te fijas? Entonces, el ser guiados por el Espíritu como recomendación de un profeta viviente es algo impresionante.
Cierto. ¿Qué les parece si vemos algunos comentarios finales de los hermanos que nos han escrito? Adelante. Y luego Sí. pasamos a ver nuestras conclusiones. Órales, me parece muy bien. Dice José Luis Mata, yo me di a conocer en mi trabajo que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y invité a hacer la oración por los alimentos en el almuerzo en mi trabajo con mis compañeros. Una de las medidas extraordinarias que él ha hecho. ¿Qué impacto tiene esto? Dice Adi Administración, el ser impecable con las palabras invita al espíritu, el no juzgar a las personas y confiar en Dios en todo momento, aún en las pruebas más difíciles. Muchas gracias por el comentario. Elsa dice, realizar el estudio de Ven, Sígueme de verdad diariamente y no esperar a que el domingo nos enseñen todo. Un clásico, ¿no? Dice ZP, ¿cuál es el ayuno del enojo? Varios han comentado que ya han empezado el ayuno de enojo o de corajes. Es una invitación que nos hizo el hermano Alvaradejo hace algunos días de que hagamos un ayuno de corajes o de enojo. Que esa es ese es un tip o eso es un arma para obtener el Espíritu Santo con nosotros. Dice Esteban Zárate, la velocidad con la que se desmorona un testimonio es mayor a la velocidad con la que crece. Es pregunta. ¿El enemigo tiene más poder que un testimonio o hay una especie de freeze testimonial si dejo de nutrirlo? ¿Qué opinan de esto, Salvador o Carlos? Quien desee contestar. Sabe que lo vimos en unas frases anteriores. El presidente Nelson nos invita a edificar el testimonio dentro del hogar y luego habla del desmoronarse. Edificar es difícil, lleva tiempo, requiere inversión de esfuerzo, de estar ahí constantemente. Y obviamente se desmorona por una decisión personal. El que se va de la iglesia o el que se aleja del evangelio no se va por culpa de nadie. Se va por una decisión personal, por dejarse llevar por sus deseos y concupiscencias, dice Santiago. Por mis gustos, por mis aspiraciones en el trabajo. Yo particularmente, el detonante que me hizo desviar del camino era el deseo de vivir una vida militar. Estuve en la Marina durante mucho tiempo y eso fue una decisión personal. Ahora, después por decisión personal tuve que arrepentirme también y volver otra vez. Pero por eso que creo que edificar lleva tiempo y el desmoronarse puede ser en cuestiones de minutos. Si no, pregunten a David, al rey David. Excelente. Gracias, Carlos. Y un último comentario, dice la hermana Olga Pinel. Muchas gracias, hermanos. Me he deleitado con las enseñanzas. No sentí las 3 horas. Mira, muchas gracias, hermana Olga. Hermanos, hay que concluir esta transmisión. Me gustaría que lo hagamos con las palabras de cada uno de ustedes en cuanto a sus conclusiones de la entrevista con Antonio y cómo lo relacionamos con las enseñanzas del presidente Nelson acerca de fortalecer nuestro testimonio. Víctor, antes de pasar a las conclusiones de cada uno de nosotros, me gustaría dar un anuncio o reiterarlo, pues. Adelante, Salvador. Sí, gracias. Simplemente invitarlos, queridos amigos, para que continúen aquí en La Luz de la Restauración. Ya saben, todos los días siguiendo la recomendación del presidente Nelson de nutrirnos diariamente con la buena palabra. Estamos a las 8 de la mañana todos los días. Abrimos el canal y entre lo principal que hacemos es que analizamos todos los discursos de la conferencia general. Si tú eres nuevo aquí, te invitamos a que vengas y estés en un live, en un directo, o bien puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí se quedan permanentemente guardados todos nuestros contenidos. Y la otra es invitarte para mañana a las 7 de la noche aquí en La Luz de la Restauración, el programa de estreno de nuestro programa Lunes de Conocimiento. ¿Quién va a estar en este programa? Va a estar nuestro hermano Pepe Valle, va a estar nuestro hermano Juan Alvaradejo y voy a estar yo. Así que te invitamos con este programa. Tendrá un enfoque primordial y principal de abordar los principios, las verdades, las doctrinas que están contenidas en el Libro de Mormón, recordando que este es el canon de las escrituras que tiene o al que el presidente Nelson le ha dado un matiz especial, ¿no? Como un manual de supervivencia para los últimos días. Así que te invitamos mañana completamente en vivo, en directo, aquí a las 7 de la noche. Ahora sí, Víctor, continuamos. Excelente. Carlos, tus conclusiones.
Bueno, me sorprende mucho de que nuestro amigo Antonio haya sido una decisión personal el que él haya podido dejar que la semilla fuera sembrada en su corazón. Y luego esa semilla, dice Alma, si la semilla crece es porque la semilla es buena. Y la semilla creció en él. Y de verdad que es maravilloso escuchar esta clase de testimonios que no son muy frecuentes en estos tiempos. De verdad que las palabras de Antonio pueden reflejar madurez, no solamente en su carácter, sino también madurez espiritual. El Señor lo estaba preparando, él lo reconoce, él lo sabe, y estaba anhelando tener su poder y autoridad. Entonces, creo que es maravilloso valorar estas cosas porque a veces, como miembros de la iglesia, no lo valoramos. Y él anhelaba tener el poder para servir. Él siempre lo ha dicho, él quiere servir y quiere servir. Y muchas veces nosotros tenemos todo para servir y no lo hacemos. Y me llevo con ese análisis personal de poder valorar aún más las cosas que tenemos y los convenios que hemos hecho. Igualmente agradecidos a Salvador y a todos ustedes por permitirme estar aquí y compartir estas cosas con ustedes. Excelente, gracias Carlos. Hermano Alvaradejo. Yo creo que tanto la experiencia de Carlos como los temas que hemos tratado, no sé si ustedes han jugado Serpientes y Escaleras, es un juego muy común en México, pero en lugar del juego eso yo quiero compararlos con una resbaladilla o tobogán. Para llegar a la parte alta del tobogán se suben escaleras y es un esfuerzo de subir la escalera. Pero arriba, una vez que se coloca en el tobogán, usted se va rapidito para abajo. Entonces, así es el evangelio y el testimonio. Uno para subir la escalera del testimonio tiene que hacer un esfuerzo, guiado por el Espíritu, para aumentar su conocimiento, su entendimiento de las cosas y su obediencia a los convenios, va subiendo, subiendo. Pero esa escalera continúa y tiene resbaladeras para todos lados. Si no pisamos bien, pisaremos una resbaladera de esas y vámonos para abajo. Y otra vez hay que hacer el esfuerzo de subir, ¿ok? Excelente, gracias hermano Alvaradejo. Salvador, antes me gustaría aquí publicar un comentario de María Isabel Estrada. Dice, ¿por qué no inviten a Braulio a participar con ustedes? Creo que esa pregunta es para ti, Salvador. Bueno, me imagino que pregunta en razón del programa que vamos a hacer con Pepe Valle. La invitación, o bueno, este programa surge como una invitación que Pepe Valle nos está haciendo a colaborar con él. Así que nosotros encantadísimos, hermano Juan Alvaradejo y yo, hermano Alvaradejo más puesto que nada. Y esa es la razón por la que estamos haciendo esta trabajo conjunto, ¿no? Esta unión de canales con un propósito único, ¿no? Que es edificar la fe. En cuanto a Braulio, efectivamente lo conocemos a través de su canal y de sus contenidos que generan, y muy atractivos, por cierto. Sin embargo, no lo conocemos de manera personal. Así que, pues, esa sería la razón por la cual no hemos tenido un contacto directo con él. Y respondiendo a la pregunta, pues esa sería, ¿no? No sé, hermano Vallejo, si quiere agregar algo más. No entendí de quién se hablaba porque no oí claramente. Bueno. Ay, para la otra. Okay. Muy bien. También preguntan por ahí alguien más quién es Braulio. Bueno, quien no lo sepa está bien. Bueno, mis comentarios finales, Víctor. Yo creo que es de suma importancia que pongamos atención en este enfoque profético. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué el profeta del Señor está haciendo un énfasis especial en el tema del testimonio? No te está diciendo cómo dar un testimonio, no te está diciendo cuándo dar un testimonio, te está diciendo, oye, fortalece tu testimonio, ten experiencias diarias. Si tú lo fortaleces, tu testimonio vas a tener acceso al gozo. Si tú no lo haces, se va a caer a una velocidad aterradora. Van a venir pruebas si se necesita. O sea,
me parece de suma importancia que los santos de los últimos días escuchemos al profeta. Si es un profeta, es el profeta del Señor. Y si habla, él es la voz del Señor. Y cuando él dice, fortalece tu testimonio, te está invitando o nos está invitando a escuchar la voz del Señor que nos dice, oye, fortalece tu testimonio. Y me parece a mí en dos cosas. En una, en el mensaje de la restauración en la iglesia restaurada, que es una cosa. Y otra cosa es Jesucristo y su evangelio, completamente diferente. Entonces, venir a Cristo por medio de él y fortalecer nuestro testimonio de que él es mi Salvador y llegar a un conocimiento personal de ello. Y dos, llegar a tener firmemente arraigado en nuestro corazón el conocimiento de la iglesia restaurada del Señor. Excelente, muchísimas gracias, Salvador. Yo me quedo con la parte del valor. Yo creo que por un lado necesitamos fortalecer nuestro testimonio, tal como nos está invitando el presidente Nelson, y fortalecerlo implica ejercer más nuestra fe, fortalecerlo implica estudiar con más ahínco las escrituras o sus palabras, y fortalecerlo implica hacer cosas extraordinarias, cosas que hasta ahora no hemos hecho. Y eso, como veíamos, corresponde a cada quien determinar cuáles son esas cosas extraordinarias. Y hablo del valor, bueno, una vez que tenemos el testimonio, actuar con valor o vivir en base a ese conocimiento que tenemos, tal como lo hizo Antonio, tal como lo pudimos ver en la entrevista. Él actuó con valor, o él está actuando con valor una vez que ha obtenido un testimonio del Evangelio restaurado. Y esa misma invitación creo que es para todos, que podamos actuar con valor en base al testimonio que ya tengamos. Esas serían mis conclusiones, hermanos. A menos que tengan algún comentario más, nos despedimos y nos vemos entre semana. Gracias. Hasta luego, hermanos. Hasta luego a todos los que nos visitaron y a todos los que nos enviaron algún comentario. Muy agradecidos por ello. Hasta luego. Bye.